Bienvenidos. Este 25 de enero se están cumpliendo 20 años del asesinato de José Luis Cabezas, el reportero gráfico que ha tenido una vasta trayectoria y un altísimo nivel profesional, pero que sin ninguna duda va a ser recordado por una imagen, por una foto de su trabajo. Y es la de Alfredo Chabram, de vacaciones en Pinamar, junto a su esposa caminando por la playa. Esta foto es la que no solo terminó con la vida de José Luis Cabezas, sino que marcó un punto de inflexión en la estructura de poder de la República Argentina. Muchas cosas cambiaron luego de esa foto y lamentablemente luego del asesinato de José Luis Cabezas, pero ha quedado establecido que ha triunfado la libertad de expresión en nuestro país. Vamos a repasar distintos hechos de lo que ha sido el asesinato y el caso de José Luis Cabezas. Y vamos a comenzar observando las primeras imágenes que se conocían de la cava de Madariaga, como se conocía al lugar donde apareció en principio solo un auto quemado y posteriormente se conoció de un cadáver, sería un hombre. No se confirmaba en principio que se trataba de Cabezas. Las primeras imágenes de la cava de Madariaga. Lo que tenemos acá es un coche que está calcinado, totalmente calcinado, con un cuerpo de características masculinas. Está totalmente carbonizado, así que va a ser un trabajo bastante arduo para lograr esa identificación. Ya viene el CEID para trabajar en directo, va a tardar un rato porque viene de otra jurisdicción. Y bueno, ahora tenemos que tener como es la suerte y trabajo de laboratorio para poder descubrir, ¿no es cierto?, la identidad a través de odontología o de lo que pudiera ser para tratar de lograr la identidad del muerto. Seguramente usted, como nosotros, esto pueden comprobarlo de que aparentemente no sería un accidente, ¿sí? No puedo dar ninguna, ¿cómo le puedo decir? Para mí, evidentemente, es un hecho delictivo. No voy por la parte de un accidente, para nada, por la connotación del lugar donde estamos acá situados, por la topografía, el lugar donde está el vehículo, estamos evidentemente hasta un delito, ¿no? Usted supone, de acuerdo a los peritajes que se han hecho y la policía que ha estado trabajando toda la mañana, ustedes suponen que este auto ha sido premeditadamente metido en ese lugar y después con la persona ya muerta le han prendido fuego, ¿es así? Y viendo el lugar donde si ustedes ya lo tomaron, supongo que sí. Ahora vamos a ver, ¿nos permite poder filmar este lugar? Filmar el lugar desde aquí sí, no quiero alterar la topografía hasta que vengan a trabajar. Ustedes se habrán dado cuenta, ni siquiera ni yo me mandé al lugar para no pisar más ese sitio. Aquí ustedes pueden comprobar el lugar donde se encuentra el automóvil, realmente imposible de poder verlo. Aparentemente sería un automóvil, podría ser un Ford Fiesta o podría ser también, aparentemente por lo que vemos, un auto de mediano. Las 13:13, estamos desde las 12 del mediodía aquí, bueno, pero creo que ha valido la pena porque somos el único medio que estamos en el lugar del hecho y hemos por ahí visto la antecocina de este hecho. Cualquiera hubiera supuesto que era un accidente más. Esto no era un accidente más, ya desde el momento que llegamos a venir creo que coincidíamos con vos de que esto era algo demasiado riesgoso como para evaluar o como para decir, mira, hubo un accidente, se salió del carril o que fuera. No fue así. Nosotros vamos a continuar por un rato más en este lugar a ver si tenemos alguna novedad.
Había realmente mucha incertidumbre cuando se conoció esa noticia del auto incendiado. Claro, Gabriel Michi, su compañero de la revista Noticias, estaba muy preocupado porque José Luis no aparecía y se conocía esta noticia paralelamente hasta que lamentablemente él pudo confirmar que se trataba de José Luis Cabezas. No obstante, había un clima de no creer que con una democracia restablecida en la República Argentina, un periodista, un fotoperiodista, un reportero gráfico en esta ocasión, podría haber sido asesinado por su trabajo. Ya era momentos donde sus propios compañeros pedían que no se olviden de Cabezas. La empresa está viendo, están ocupándose del tema en las armas, es un muchacho amigo de todos y estamos todos hechos pomada, ¿viste? No sabemos muy bien de dónde viene, cómo viene ni por qué. Desapareció a las 5 de la mañana y lo encontraron el cuerpo en el auto, esposado, quemado y creo que también con algún balazo, no sé. ¿Estaba haciendo qué seguimiento fotográfico? No sé exactamente el tema, todavía se está investigando eso, no sabemos nada nosotros, estamos nos agarró en frío y estamos todos locos con ese tema, no sabemos nada. Hablanos un poco de este muchacho. José Luis, un tipazo, fue papá hace 4 meses de una beba hermosa, muy amigo de la familia, tiene 2 chiquitos más de un anterior matrimonio y queda toda una familia, viste, en este trabajo es así, una familia destruida, destrozada, un tipo que vale oro, un tipo de primera y que tal vez por una cuestión política o de no sé qué tipo termina en el medio de todo este quilombo que le costó la vida y que le cuesta la vida a sus hijos el perder un padre y tener que pasar esto, ¿no? ¿Se imagina un fotógrafo en algún momento, pasa por la imaginación que pueda ocurrir semejante cosa cuando están trabajando, cuando empiezan un trabajo? Mira, yo soy cronista, soy redactor jefe de la revista. Este trabajo vos no sabés qué te puede deparar. Él salía de una fiesta que se hacía anoche en Pinamar, una fiesta social en la que estaban invitados muchos periodistas, desapareció a las 5 de la mañana, tal vez vas a una guerra, a un frente de batalla y no te pasa nada, y tal vez vas a una fiesta social y te pasa esto. Este episodio ha tenido como distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires con su epicentro. Por supuesto Pinamar, por supuesto Dolores, donde después se desarrolla el juicio, pero también la ciudad de La Plata, por ser la sede donde se hizo las pericias al cuerpo de José Luis y a todos los elementos recolectados. Pero también aquí en La Plata eran oriundos los Horneros, esta banda de delincuentes de poca monta que posteriormente se conoció que habían tenido implicancia y que habían sido partícipes en el asesinato de José Luis. Los periodistas de La Plata, de la capital de la provincia de Buenos Aires, tenían mucho trabajo para seguir el caso desde la ciudad. Hasta aquí llegó inclusive uno de los directivos de la revista Noticias que en un primer momento, al venir a retirar el cuerpo de José Luis para entregárselo a la familia, todavía en ese momento no se animaba muy bien a decir si se había tratado de un asesinato mafioso, si la foto de José Luis Ayabrán tenía que ver con el posterior asesinato del fotógrafo. Es importante remarcar que era un momento donde no había redes sociales y donde todavía para conocer algunas noticias había que esperar a la publicación del diario al día siguiente. Vamos con ese material de aquel momento. ¿Cuándo van a ser inhumados los restos de Cabezas? Mañana. En Avellaneda, correcto. Estimativamente cerca del mediodía. ¿Perteneces al staff de la empresa? Sí, en Noticias. ¿Qué hipótesis manejan sobre este horrendo crimen? Yo te diría que eso se lo consultes a los cronistas, que son los que están en tema. Yo soy de administración, manejo números. ¿Pero has recogido? No, tengo que esperar porque ahora vienen de bomberos, se le van a hacer una pericia más. Marcelo, ¿pero has recogido el espíritu? ¿Qué pericia nos va a Entiendo que dactiloscópicas por un lado y algo más, no sé qué. Marcelo, has recogido el espíritu de dolor de toda la empresa. ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué ocurrió esto? ¿La línea editorial de la revista? Yo no me arriesgo a hablar de algo que no me corresponde. Esto le corresponde a la parte periodística exclusivo. Pero es evidente que no es algo personal contra el fotógrafo Cabezas, sino que aparentemente por el tamaño que ha tomado esto parece ser un atentado directamente o contra la revista o contra la prensa. Pero yo no puedo hacer declaraciones. ¿Qué es lo que usted piensa? No puedo. Marcelo, finalmente, yo vengo a buscar a José. Como hombre de la empresa, ustedes en algún momento dijeron que esto es un mensaje implícito. ¿Un mensaje a quién y por qué?
No se lo puedo decir. Yo puedo tener una idea, pero no la puedo exponer. ¿Deberían hablar con el director de la revista o...? Si usted tiene una idea, es la idea de la empresa. Puede que sí o que no. ¿Un tema específico? José Luis estaba investigando algo serio en Pinamar. Yo no estaba en Pinamar, estoy acá con números. Me dirigí a Pinamar cuando me enteré de lo que sucedió, nada más. Pero seguramente has recogido lo que se opinó dentro de la empresa. Él estaba investigando junto a su colega periodístico algo serio en Pinamar. Ni idea. En el año 1995, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, menciona por primera vez públicamente ante el Congreso de la Nación el nombre de Alfredo Chabrán y empieza a traslucirse los negocios y la red tan cercana que tenía el empresario con el gobierno de Carlos Menem. Por eso salen este equipo de la revista Noticias, José Luis Cabezas, Gabriel Mich, a buscar la foto de Chabrán. Claro, ni bien se conoció que murió José Luis Cabezas, que podría haber tenido algo que ver la imagen a Chabrán, se le fue a preguntar a los funcionarios de aquel momento su opinión. Carlos Corach era ministro del Interior, el hombre que respondía a todo en la puerta de su casa ante los mobileros. En aquel momento tuvo estas palabras cuando se le consultó por este tema. Acabo de comunicarme con el comisario general Vitelli, que es el jefe, digamos, de la investigación, y me ha manifestado que aún no tiene ninguna novedad concreta. O sea, ¿están desorientados, digamos? No, están trabajando, pero no tienen aún datos concretos. Esto no quiere decir que están desorientados. El hecho de que los investigadores, trabajando sobre múltiples posibilidades, como ustedes saben que se está trabajando, aún no hayan arribado a una conclusión concreta o dado concretamente con el camino que los lleve al esclarecimiento del crimen, en manera alguna señala que los investigadores están desorientados. Ahora, ministro, ¿el gobierno ha reconocido que existen mafias en la Argentina? No, señor. El gobierno ha dicho que existe algún comportamiento mafioso, como es este episodio del bárbaro asesinato de Cabezas, pero nosotros entendemos que no existe en la Argentina lo que se llama el crimen organizado, que es el equivalente a la mafia. Ministro, Chabrán dijo en una oportunidad que quien le sacara una foto a él era como pegarle un tiro en la frente, y Cabezas fue el autor de las principales fotos que existen de Chabrán. ¿Por qué no se lo investiga concretamente? Nosotros no podemos, actuamos a órdenes de los conductores de la causa, que son el juez de la provincia de Buenos Aires, el doctor Macchi, y colaboramos en esto con la policía de la provincia de Buenos Aires y tomamos todos los datos que puedan existir para aportarlos a la causa. No tenemos ningún dato concreto que nos vincule a este episodio que usted señala, como tampoco tenemos ninguna instrucción o pedido del juez ni de la policía de la provincia de actuar en ese sentido. Y se llegó al primer aniversario de la muerte de José Luis Cabezas. Allá por enero del 98 se hicieron distintas manifestaciones en muchos puntos de la República Argentina. Gladys Cabezas, su hermana, se transforma con una suerte de abanderada en este reclamo de no se olviden de Cabezas, que era una suerte de lema que acompañaba el pedido de justicia. Claro, la hermana al frente del reclamo público, los periodistas, compañeros de José Luis y muchos hombres de distintos ámbitos de la prensa de la República Argentina siguiendo las investigaciones tras los pasos de Chabrán, era lo que se decía en aquel momento, porque todo parecía indicar que esta era la persona que estaba atrás del asesinato. Primer aniversario de la muerte de José Luis. El camarazo, ya un símbolo del pedido de justicia en la Argentina. Antes de darle continuidad a este acto, le voy a pedir, con la disculpa del caso, pero a solicitud de una gran cantidad de gente que no alcanza a ver, a que los compañeros
bajen las banderas, al menos por un rato. En nombre se enrollan las banderas, Marcela, pero no se guardan los de la pedidos. familia de José Luis, con María Cristina, en este lugar, va a hablar la hermana de José Luis, Gladys Cabezas. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Hace un año mataron a mi hermano y hace un año venimos pidiendo justicia con ustedes, porque nunca nos dejaron. Siempre estuvieron en todas las marchas, en todos los actos, en la calle, cuando vamos y nos dicen fuerza. En nombre mío, de mi mamá, de mi papá, de Cristina, mi cuñada, y de mis sobrinos y de todos mis familiares, les agradezco y les pido que no nos dejen. 1997 era un año electoral, pero no solo porque era momento de elecciones legislativas en la República Argentina, sino porque el gobernador Eduardo Duhalde ya estaba decidido a competir por las nacionales, quería ser presidente de la República. Entonces el asesinato de José Luis Cabezas se mete y cala hondo dentro de la política de la República Argentina. Claro, Duhalde en un primer momento diciendo, me tiraron un cadáver, tratando de sacarse de encima la posibilidad de tener alguna responsabilidad sobre lo que había ocurrido en Pinamar. Pero esta repercusión política llegó a la legislatura también, donde los diputados y los senadores tuvieron la decisión de hacer una comisión bicameral de seguimiento del caso por la muerte de José Luis Cabezas. Finalmente, por unanimidad, quedó constituida en la legislatura bonaerense la comisión bicameral creada para el seguimiento de las investigaciones sobre el crimen de José Luis Cabezas. La legislatura bonaerense, en el marco estricto de sus instituciones, respondiendo precisamente a esta necesidad ciudadana, se ha encolumnado, se ha puesto a la cabeza precisamente de encontrar a los culpables, instigadores de este crimen aberrante, y no solamente pedir su total esclarecimiento en forma rápida y con celeridad, sino conocer sus instigadores y a su vez alertar a la sociedad precisamente que estos hechos que otras veces trajeron sangre, sudor y lágrimas al pueblo argentino no se repitan, porque la democracia está fortalecida. Acá han querido los mercaderes de la muerte, no tenemos los apellidos, pero conocemos sus bajos instintos, y dañar las instituciones de la democracia, las instituciones bonaerenses y de nuestro país. Bueno, no pasarán. ¿Qué alcance va a tener esta comisión? Alcance de convocar, de seguir, de ayudar a los investigadores, de ponernos a su disposición, a su vez de la justicia, todo lo que signifique coadyuvar y ayudar y mejorar el carácter de la investigación, y como decían los presidentes de los bloques, que esto no se entorpezca. La foto en realidad fue tomada en el año 1996, en enero de ese año, allá por el mes de febrero, con una situación prácticamente donde José Luis Cabezas y su compañero estaban desahuciados. Fueron ese verano especialmente a buscar retratar a este hombre, pero ya estaba transcurriendo el verano y no habían tenido mucha suerte, hasta que los aceitados contactos periodísticos dieron con el hombre. Hay muchas anécdotas alrededor de cómo se tomó esa foto, y es el propio Gabriel Michi quien lo cuenta. Bajo yo a mirar y lo veo a Chabrán sentado, pero tenía alguna duda, porque como era una cara tan enigmática, se volvía al auto y le dije a José Luis, nada, creo que bajamos los dos a la playa, y José Luis me confirma que era. Entonces vinimos aquí a este estacionamiento, nos paramos exactamente acá y tomamos la toma. Entonces le tuve que hacer de trípode a José Luis, porque con esos lentes se mueven mucho, y él sacó las fotos, que son las que se ve a Chabrán sentado en una reposera y un perro que va pasando por delante. Esa fue la primera de las tandas de fotos que se hizo en la playa.
Y al otro día volvimos, alquilamos una carpa y es Cristina, la viuda de José Luis, la que posa con unas amigas haciendo que le sacan fotos a ella y en realidad le sacan las fotos famosas de Chabrán que ilustraron la tapa de noticias y que le pusieron rostro a Chabrán. La cobertura de la temporada de Pinamar llevó al reportero gráfico y al periodista a asistir a la fiesta de Andriani, como se conocía, la fiesta que organizaba el empresario postal, y ese fue el último momento donde los compañeros se vieron. Luego de esa fiesta es donde José Luis es secuestrado por parte de los integrantes de la banda de Los Horneros, con la ayuda de la policía, por supuesto, y termina con el peor de los finales. Gabriel Michi cuenta que además, luego de esa fiesta, tuvieron que pasar algunas horas hasta que el comisario de Pinamar les confirma que el cuerpo hallado era el de José Luis Cabezas. Entre aquella foto y el crimen, bueno, José Luis empezó a recibir amenazas en su casa. En diciembre del 96, es decir, un mes antes del crimen, el vocero del intendente de Pinamar, Alejandro Esgañán, le dice a José Luis que gente de Chabrán había estado tratando de averiguar su dirección en Buenos Aires. Días después, el comisario de Pinamar, Alberto Pedro Gómez, le hace un comentario a José Luis diciéndole qué linda que es tu gorda, refiriéndose a Candela, que en esos momentos tenía 4 meses, 5 meses. José Luis me lo cuenta, ¿no? Y yo le digo, sí, Candela es preciosa. Me dice, lo que pasa es que me parece que no la conozco. Gabriel, ahí se hizo la noche del 24 el cumpleaños de Andriani. Exacto, este es el quincho de la casa de Andriani, donde estaba ambientado todo con un ambiente marinero y donde fue que se hicieron las últimas fotos, donde se lo ve a José Luis y que hizo José Luis esa noche. Con el Ford Fiesta llegué manejando yo. Cuando pasamos por esta calle, lo que ocurrió fue que estaba todo lleno de autos. Entonces yo estacioné, paré acá, José Luis bajó del vehículo y entró, me esperó en realidad acá, pero acá justamente estaba el ingreso al quincho para poder ir a la fiesta. ¿Cuántos se quedaron en la fiesta? Y yo me fui alrededor de las 4 de la mañana, José Luis se quedó hasta, según el último registro que hay, 5 y 10 de la mañana, sale él, lo ven salir justamente de por esta escalera, que lo ve un fotógrafo de la revista Caras, y es el último dato de un conocido, por lo menos, que lo ve salir. La última vez que lo ven salir a José Luis, lo ven salir de esta escalera. Estaciona el vehículo aquí en la puerta de su casa, y acá lo estaban esperando Preyeso con Los Horneros, con el vehículo de Preyeso, que estaban estacionados en este baldío que hay allí enfrente. Como de pasada quedaba la comisaría, voy a la casa de Gómez y le digo, ahí me recibe Gómez, le digo, mire, estoy buscándolo a José Luis, que lo dejé ayer en la fiesta de Andriani y no lo vi más. Entonces me dice, no, pero yo no sé nada, me dice, ¿y en qué autos se movían ustedes? Le digo, en un Ford Fiesta blanco. Y entonces se queda, me dice, y era tal patente, y yo la verdad la patente no me la acordaba. Y me dice, uy, 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 y se mete corriendo, la casa de él estaba comunicada con la comisaría por un pasillo interno, se mete corriendo, le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puedo hablar, no puedo hablar. Llega ahí y me dice, me parece que tengo a su despacho, me dice, me parece que tengo una muy mala noticia para darte. Aparece una persona asesinada, digo, ustedes tienen que saber, bueno, y ahí veo que habla con el handy, con la cava, donde estaban los otros policías, me dice, y parece que tenemos identificada a la víctima, sería un fotógrafo de noticias, llamado José Luis Cabezas. Finalmente llegó el momento de dilucidar esta situación en los ámbitos de los tribunales. Dolores era la sede del Departamento Judicial de Pinamar. Allí se debía realizar el juicio, un juicio que fue largo, que fue extenso y que también hubo oportunidad para que los que estaban cerca del círculo íntimo de Chabrán trataran de empiojar un poco la situación. Por suerte la justicia lo pudo resolver, quedó comprobado. Ahora vamos a ver los nombres de las personas que terminaron con algún tipo de implicancia dentro de lo que fue el asesinato de José Luis Cabezas, pero claramente quedó demostrado. Chabrán le pidió a Gregorio Ríos, su jefe de seguridad, que arbitre los medios
junto a la policía de Pinamar y a la banda de Los Horneros para que asesinen al hombre que lo había fotografiado. Esa era la premisa y eso es lo que fue finalmente despejado en este juicio. Autor intelectual, Alfredo Chabrán, que motivó que luego él estuviera en la clandestinidad, escapando de ser detenido para finalmente quitarse la vida. ¿Por qué no se custodio en el asesinato de Cabezas? Yo no tengo custodio, señorita. ¿Usted me ve con custodio? Él tenía su propia custodia doméstica, que era alrededor de 30 hombres, que era la que comandaba Gregorio Ríos, ¿no? Su jefe de custodia, que fue acusado por el crimen de José Luis Cabezas, que eran los que protegían a él y a su familia y a sus propiedades más inmediatas. Y por otro lado estaba la otra estructura de seguridad, la de las que tenían que proteger a sus empresas, de la cual se calcula que era un ejército de alrededor de 630 personas. La cúpula máxima de esta estructura eran ex represores de la ESMA, Dinamarca, Dondatiga, del Tigre Acosta. Lamento muchísimo el caso Cabezas. ¿Qué fue lo que le causó la foto de Cabezas en el verano Pinamar? ¿Sabrán? ¿Tendrá que volver a declarar? No lo sé si voy a declarar. Gregorio Ríos, instigador, jefe de seguridad de Alfredo Chabrán. Gustavo Preyeso, ex policía de Pinamar, autor material. Disparó 2 veces contra Cabezas y contrató a Los Horneros. Los Horneros, Horacio Braga, Miguel Retana, José Luis Auge, Sergio González. Partícipes primarios. Secuestraron a Cabezas y lo llevaron a la cava. Sergio Rubén Camarata, partícipe primario, policía de Valeria del Mar, dio alojamiento, dinero e inmunidad a Los Horneros. Era el nexo con Preyeso. Aníbal Luna, partícipe primario, policía de Pinamar, reunió información sobre José Luis. Señaló a la víctima. Silvia Belauski, esposa de Preyeso, hizo falsa denuncia del robo del auto que se usó en el secuestro. Su declaración, cuando ella se quiebra ante la justicia, fue un elemento fundamental porque a partir de eso se pidió la captura de Alfredo Chabrán. Alfredo Chabrán decidió quitarse la vida. Se suicidó en una estancia de Entre Ríos. Se disparó un balazo en la boca cuando estaba a punto de ser detenido. Pero ha quedado en claro este día cuán cerca del poder puede estar el horror. Señor juez, quiero expresarle mi decisión de quitarme la vida ante la imposibilidad de seguir sufriendo y haciendo sufrir a todos mis seres queridos esta patraña montada quién sabe con qué diabólico fin y sin garantía jurídica que permita soñar que al final la verdad triunfe. Siempre creí en la justicia. Ya por el año 1997 las relaciones entre el presidente Carlos Menem y el gobernador Eduardo Duhalde eran realmente malas. Había muchos cortocircuitos y la decisión de Duhalde de pelear por la presidencia había distanciado aún más a estos dos importantes referentes del justicialismo y del país. La posibilidad de que Chabrán esté tras el asesinato de Cabezas fue una grieta más todavía entre estas dos personas. Los vínculos de Chabrán con Menem estaban más que expuestos. Los propios funcionarios recibían al cartero, como se lo conocía a Chabrán. Duhalde, por haber sucedido toda esta situación dentro de su territorio bonaerense, se quería sacar de encima la situación sin ningún tipo de responsabilidad. Claro que la tenía. Él venía de anunciar que estaba al frente de la mejor policía del mundo y el asesinato a José Luis Cabezas mostraba que no era así. Las diferencias entre Menem y Duhalde y Menem, alrededor de la figura de Alfredo Chabrán. Lo cierto es que Cabezas también estaba amenazado. ¿Se confirmó eso? Sí, estaba amenazado. No se sabe por qué. ¿Y cuándo había recibido la amenaza?
durante todo el año pasado. ¿Qué tipo de amenazas, gobernador? Y amenazas serias, muy serias. Más allá del gobernador de la jurisdicción. ¿Hacían alusión en algo en particular en esas amenazas? No. ¿El gobernador de muerte? Sí, sí. Gobernador, ¿usted o su administración ha evaluado la posibilidad de que, como una de las líneas de una de las hipótesis que se manejaba, esto de que tal vez agentes o exagentes de la policía bonaerense hayan tenido algún grado de participación en este hecho, se tratara puntualmente de algún sector de la fuerza que haya quedado desplazado a partir de la reforma? Todo surge a partir de ese artículo de página 12 del día de ayer, que cuando me preguntan a mí, le preguntan al jefe de policía durante el día si se iba a investigar, es obvio que si un diario importante, tirada nacional, denuncia algo, tiene que abrirse una línea de investigación. Pero a las pocas horas, los periodistas que estaban investigando echan por tierra esa hipótesis. Yo estoy dispuesto a hablar personalmente, he hablado hoy con 2 personas, posiblemente en el día de mañana voy a hablar con otras personas que dicen, antes de comunicarse, cuando se comunican con nosotros telefónicamente o por intermedio de personas conocidas, que tienen datos de interés para la investigación. Yo estoy dispuesto a atender esos requerimientos cuando nos parece que son serios. Son un grupúsculo miserable que tiene en contra a toda la población de nuestro país y que tenemos que cercar, acorralar. De esta manera coincidieron tanto el gobernador Duhalde como la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina, tras la reunión que mantuvieron en la Casa de Gobierno de la Ciudad de La Plata. En este caso la novedad fue el pedido de colaboración al FBI. Es muy posible que el FBI colabore con nosotros. Mantuve una conversación hoy con funcionarios de esa organización, posiblemente el día de mañana me visiten. Previamente hablé con el presidente de la República, porque tratando de ser un organismo investigativo internacional tengo que pedir autorización. Me ha dicho que absolutamente sí, que no perdamos tiempo. Así que estamos trabajando porque realmente creo que, como decía ayer, que este hecho es un quiebre. No hay ningún hecho anterior de estas características desde la recuperación de la democracia. Muy cuidadosos de no caer en la trampa de quienes de una forma u otra, a veces impensadamente, otras veces de intento, quieren enturbiar este proceso o llevarlo a discutir otras cosas. Antes de ahora yo lo escuché al gobernador de la provincia diciendo que lo recibió a Yabran, que era un buen empresario. Bueno, ahora hay un problema entre ellos y Yabran es un empresario como cualquier otro. El empresario Yabran también lo separa y alimenta la disputa por la sucesión. El gobierno, mientras espera a Yabran, salió a justificar la audiencia concedida por el jefe de ministros. Para nosotros es una audiencia absolutamente común como cualquier otra audiencia. El señor presidente de la Nación ha dicho con toda claridad que en la Argentina existe, y vuelvo a repetir, rige el Estado de Derecho. En el Estado de Derecho todos somos iguales ante la ley, nadie tiene coronita. Se supone que Yabran se quejará ante el gobierno por lo que considera una persecución por parte de Duhalde al ponerlo en el centro de las sospechas por la autoría intelectual en el asesinato de José Luis Cabezas. Al final, sobre esta lamentable situación, muchos terminamos conociendo muy profundamente a José Luis Cabezas, este hombre apasionado por su trabajo de reportero gráfico, pero también un papá muy presente, un hombre que estaba muy pero muy cerca de su mujer en aquel momento. Cristina, precisamente, brinda algunos detalles tal vez más íntimos de quién era José Luis Cabezas cuando no estaba con su cámara en mano. Lo mismo hizo Gabriel Michi. Vamos a escucharlos a los dos, el hombre que compartía no solo la tarea profesional cubriendo, por ejemplo, las temporadas de verano para la revista Noticias, sino compartiendo su amistad. Ese es José Luis Cabezas, el más cabrón de todos. Ahí está. Lo que más me enganchó es una, no sé si era una persona muy segura. Y yo soy bastante insegura. Y si bien éramos muy distintos en cosas esenciales, claves, éramos pero iguales, ¿no? La sencillez, era una persona muy sencilla, muy humilde. Él no
no era de agrandar las cosas, no, él era lo que se veía en los ojos. Incapaz de mentirte porque empezaban a brillar. Los domingos sí. Si no podíamos ir a algún lado a preparar el asado, las costillas anchas, lo preparaba él. Ese día no se podía entrar a la cocina. Preparaba las ensaladas, se ponía el delantal, mi delantal, y las papas fritas. Sí, me gustaba mucho el asado. ¿Y era así del tipo de marido que te llevaba el desayuno a la cama? Jamás. ¿Ni cuando estabas con la gran panza? No, al contrario, él decía que si me ocupaba de uno, te podía ocuparme de dos. No. Hasta el último día le llevé el desayuno, así, el último día de mi panza, ¿no? Pero no, él no se levantaba sin su desayuno. De esa temporada me acuerdo especialmente porque cuando vamos para la temporada el 20 de diciembre del 95, yo cargo el auto, los paso a buscar a José Luis y a Cristina y emprendemos para la ruta. Y cuando vamos para la ruta me dicen: Gaby, te tenemos que decir algo, no lo sabe nadie. Me dice: anoche nos acabamos de enterar de que vamos a ser papás. Y así fue que tuve, digamos, la primera noticia de Candela. Él decía blanco, yo decía negro, y bueno, tardábamos a veces en ponernos de acuerdo y decir, bueno, gris. Pero Candela fue una de esas cosas que dijimos, vamos a tener un bebé. Bueno, si es nena es Candela, perfecto. Hay imágenes de José Luis que lo pintan como era una especie de bufón muchas veces. Cada reunión que íbamos él era como el centro de atracción porque le gustaba hacer payasadas todo el tiempo. Era como una especie de... se ponía de conductor de los eventos sociales, digamos. Le encantaba hacer, lo que le encantaba era imitar a los cantantes, a Sandro, a Fabio, ¿viste? Los clásicos de cuando era medio chico. Empícelo, yo digo, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte. Los hijos de José Luis eran muy chiquitos cuando su papá fue asesinado, pero fueron creciendo con la historia de lo que había ocurrido con su papá y con la Argentina en aquel momento. Agustina tuvo la valentía, su hija mayor, de hablar cuando se cumplieron 15 años del asesinato de su papá. Lo recordamos. Si tengo que hacer un pedido a la sociedad sobre lo que pasó, sería básicamente lo que piden todos, que es justicia, digamos. Nadie me lo va a devolver, pero creo que la gente que cometió semejante cosa tiene que pagarlo. Yo cuando veo en la tele o escucho que está libre el otro, la verdad es que, digo, tan poco vale la vida de la gente, ¿no? En general, porque obviamente yo lo vivo con mi papá, pero es algo que se ve y se escucha todos los días con todo el mundo. La vida de uno tiene que valer mucho más de lo que se la hace valer, digamos. Él sí me faltó y sí, la verdad que sí, lo sigo necesitando mucho. Hay muchos momentos que lo necesito, que lo extraño. Me enorgullece el hecho de, bueno, que haya muchas cosas, plazas o ese tipo de cosas que con su nombre, ¿no? Gregorio Ríos era el jefe de seguridad
de Alfredo Yabram. No solo el hombre que estaba a su cargo de cuidarlo, sino que varios testimonios lo vinculaban con tratar de pagarle a personas para que cambien su testimonio ya durante el juicio. Un hombre que inclusive dentro de la cárcel siguió teniendo su sueldo por parte de la familia Yabram. Un sueldo que no le conformó cuando recuperó la libertad y por eso decidió dar una entrevista televisiva. Lo hizo con C5N, con el colega Paulo Cablan, donde contó que él fue inocente. Yo fui a la cárcel para que lo lleven al señor Yabram. Me llevaron a la cárcel para llevarle al señor Yabram. ¿Y usted cree en la inocencia de Yabram? Él a mí no me manifestó nunca nada en lo que haya de... Nunca me manifestó él de que él haya ordenado algo o haya instrumentado algo. Nunca me manifestó. No me Pero manifestó. Lo conocía muy bien. Era no me un hombre muy cercano a usted. No me manifestó ni me pidió. Ni me pidió que yo se hiciera algo en esa cárcel. En ese... ¿Usted no le pidió nada? ¿Sacar No. un fotógrafo de medio? No. Eso lo mencioné siempre. Y lo voy a repetir. A mí no me pidió nunca nada de eso. Y desconozco que él lo haya pedido o haya mandado a hacer. Desconozco, porque no me lo mencionó. ¿Pero sigue confiando en que no lo pidió a otra persona o no le consta? No me consta. No me consta. El encargado de una seguridad de una familia o custodia, lo primero que hace es notificarse ante la comisaría. Yo estoy de custodia, tengo tantos hombres, estoy custodiando eso y ahí es donde Se pone en contacto con el comisario. Y ahí conoce a todos. Y ahí conozco yo al comisario especialmente, porque con él donde yo aviso. ¿Y con Preceso no habló nunca? Con Preceso lo conocí a Preceso a través del comisario Gómez. ¿Lo conocía? Lo conocía a Preceso a través del comisario Gómez. Pero en este caso, bueno, apareció fue asesinado brutalmente, un reportero, padre de familia, crimen brutal. Total, lo lamento mucho por la familia, siempre dije lo mismo. Y Pablo, le quiero decir que la mayoría de mis hombres de que yo trabajaba, que era más o menos 50, eran casi todos del ejército, eran todos del ejército y tenía algunos dos de gendarmería. Y tenía más o menos 5 hombres que estuvieron en Malvinas. Entonces ellos sabían lo que era el valor de la vida. Nosotros estamos para cuidar vida, no para quitar vida. Ellos sabían lo que era el valor de la vida porque han tenido que juntar pedazos de sus soldados en el medio del combate, ¿no? Entonces, lo nuestro era defender vida. Como custodia, como seguridad, era para defender la vida, no para quitar vida. Sí, lo entiendo perfectamente. Creo que siempre se dijo que en realidad el pedido era para darle un susto y lo terminaron matando. Eso, a mí, yo digo, el tema del señor Cabeza lo conocí a los 2 días por los medios. 20 años se cumplen del asesinato de José Luis Cabezas. Estaba pensando cuánto cambió, para cuánto que sirvió la lucha, sin ninguna duda, de personas que todavía hoy a 20 años siguen manteniendo viva su memoria y reclamando que no hay ninguna persona detenida por el asesinato del reportero gráfico Gladys Cabeza, su hermana, hoy todavía está con ese reclamo. Gabriel Michi, su compañero de trabajo, hoy está con ese reclamo. Guillermo Cantón, amigo de José Luis, después lo vamos a escuchar con una canción que le dedicó a José Luis, y Dolores Ripoll, todas personas que se encontraron ahora a 20 años del asesinato del reportero gráfico en el Sindicato de Prensa Bonaerense, donde se está exhibiendo parte de su trabajo y donde se hace una muestra en la memoria de Cabezas. 20 años, ninguna persona detenida y no se olviden de Cabezas. El dolor lo transformas en muchas cosas. El dolor lo podés transformar en tristeza, lo podés en depresión o en lucha. Y bueno, y yo lo transformé en lucha para que ese dolor no duela tanto, no lastime tanto. Los periodistas, ustedes, para mí son mis hermanos del corazón, están siempre, no necesito llamarlos, pasa algo y están, me llaman ustedes a mí avisándome lo que pasa, porque yo lo tenía preciso, me enteré por un periodista. Y digo, y están siempre. La justicia argentina, yo digo que la justicia no es justicia, la justicia no puede ser a media, tiene que ser justicia.
los asesinos tienen que estar presos y cumplir la condena en la cárcel, porque si no todo vale. Y matar últimamente es muy barato, porque van un ratito a la cárcel y después salen. Entonces me parece que no es justo, no es el mensaje que le tenemos que dar a nuestros jóvenes. Esos jóvenes que preguntan quién es Cabezas y por qué murió Cabezas. Yo el mensaje se lo daría a la sociedad, que nos acompañemos y que estemos y que sigamos peleando. En los últimos 20 años nosotros atravesamos una situación bastante terrible con el tema de la justicia, porque en un primer momento se habían logrado las sentencias a perpetua de todos los asesinos, una sentencia justa, acorde a lo que habían hecho contra José Luis, y lamentablemente después hubo una serie de cachetazos de parte de la justicia, particularmente por parte del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, que fue quien cambió la carátula de la causa y le redujo la condena a los asesinos, y con tan solo entre 8 y 10 años y medio de prisión fueron consiguiendo su libertad. El último cachetazo fue la posibilidad de otorgarle al asesino de José Luis, a Gustavo Preyeso, el policía que lo mató a José Luis, la libertad condicional. Que hay que decir una cosa, esto es como que cierra el círculo de impunidad, pero la realidad es que Gustavo Preyeso ya estaba en su casa desde hace por lo menos 7 años, gozando de un montón de privilegios, e incluso que fue llevado, fue enviado a su casa por un problema menor, por una hernia de disco, y a partir de eso le pusieron una pulsera magnética que no funcionaba, y finalmente terminó con la posibilidad de que él salga, estudie, se reciba de abogado y últimamente de escribano. Así que lo que pasó ahora con la justicia cierra el círculo de impunidad en torno al crimen de José Luis. Y cuando bajé a la cava vi ese cuadro espeluznante, terrible, una imagen que nunca voy a olvidar. Y yo, pese a que todos los elementos señalaban que era José Luis, yo no lo quería creer. Y cuando nos fuimos ahí de la cava, me llevan la policía, por suerte atrás venía un auto con mis amigos, y me llaman de la revista para preguntarme qué había pasado, porque sabían que yo estaba buscándolo a José Luis. Yo le digo, lo mataron a José Luis, y digo, y este fue el hijo de puta de Chabrán. Yo sin saber que todos los policías que estaban alrededor mío trabajaban para Chabrán, como en definitiva se demostró después. Y cuando llegamos a la oficina y probaron la llave y la llave abrió la puerta, ahí es cuando me cayó finalmente la ficha de que era José Luis. Yo no quería creer que fuese José Luis, por más que me lo estaban mostrando las evidencias, y ahí, bueno, cuando me tocó declarar y cuando fuimos uniendo un montón de cositas de episodios que habíamos tenido previamente, es que uno ve toda la película y ve que estábamos caminando sobre un terreno peligroso y que en definitiva había un plan organizado para quitarnos del camino, y en particularmente a José Luis, ¿no? Bueno, sin duda la foto que está detrás mío, la foto de Chabrán, es la foto más fuerte y más impactante de todas, porque fue la que le puso rostro al poder oculto de la Argentina, a la impunidad, y fue lamentablemente una de las causas por las cuales terminaron asesinándolo a José Luis, porque como demostró la justicia y que nosotros sosteníamos también en la investigación, fue Chabrán el que mandó a matar a José Luis Cabezas. Como impacto, me parece que, y por la historia, es la foto quizás más emblemática, pero en todas estas fotografías se muestra también la calidad artística que tenía José Luis. José Luis tenía una particularidad, que era un gran cruce entre el reportero gráfico de batalla, de la cosa cotidiana de la calle, y el gran artista que era, sacando fotos en producciones y demás. El libro que acabo de escribir tiene que ver básicamente con una necesidad de contar todo lo que pasó y de que el tema nunca se olvide, ¿no? Que la memoria de José Luis esté bien en alto y que nunca más vuelva a ocurrir un crimen contra un periodista en democracia. Sí que nos sorprendió, porque José Luis no estaba recibiendo, digamos, no era para nada consciente del peligro que estaba corriendo, de la amenaza o de amenazas que fuera previsible lo que iba a pasar. Digamos, él había recibido algunas amenazas, pero ni siquiera las asociaba al trabajo, no sabía muy bien de qué se trataba. Alguna vez me lo comentó al pasar como una cosa extraña, que alguien llamaba a su casa, qué sé yo, pero de hecho no lo asociaba para nada con el trabajo que estaba haciendo, que además no era un trabajo personal, digamos. Lo que José Luis estaba haciendo era
obviamente que él hizo las fotos de Labrán y él era el enviado y el corresponsal de la revista del Pinamar. Pero también había otros y podría haber sido otro y había un equipo de gente trabajando. Entonces no era una cosa que él llevaba adelante solo, ¿no? Por lo tanto, que él recibiera una amenaza en particular no tenía mucho sentido. Era un trabajo de equipo de la revista, se habían publicado cosas, fotos de otros fotógrafos. Y bueno, el hecho de que él haya hecho esa foto tan emblemática, que sin duda fue la foto de Labrán, fue lo que generó la idea de esta gente de quien haya sido, digamos, de usarlo como símbolo. Bueno, es una historia que no se termina, pasaron 20 años, pero sigue todo tan vigente como antes. Y quizás la gente que no está en el día a día, digo, no, me refiero a las personas que no son periodistas, desconocen qué pasó con esto, ¿no? Quizás se han quedado con la sentencia a reclusión perpetua de los asesinos y hoy en día están todos en libertad. Y bueno, la causa ha seguido su curso con total impunidad, digamos. Las condenas no se han cumplido en absoluto. Entonces queríamos contar cómo había sido estos 20 años de reclamo de justicia y mostrar la magnitud que representa la causa. No solamente como un atentado a la libertad de expresión en democracia, porque también afecta a todos los ciudadanos que fueron prohibidos de recibir información, porque José Luis fue asesinado en el ejercicio de su trabajo, de su profesión, sino contar el lado humano que nos parecía fundamental y que nunca se había hecho, contar realmente quién era José Luis. Bueno, ahora estarán escuchando temas que escuchaba él, canciones que le gustaban, artistas que le gustaban a él, su libro que estaba leyendo cuando lo mataron, sus boletines, su carnet natatorio. Bueno, quisimos mostrar ese lado humano y contar que era una persona y un trabajador de prensa como cualquiera de nosotros. Esto es un ejemplo, participar de los homenajes es no olvidar y también ser responsable cuando uno los ve por la calle, denunciar, porque están libres por cuestiones legales sí, pero por maniobras políticas que han permitido que estos asesinos salgan sin cumplir ni siquiera la cuarta parte de la condena. El máximo que han estado en prisión han sido 7 años, una condena a reclusión y a prisión perpetua. Y bueno, me parece que ese es el compromiso que tiene que tener la gente, y los periodistas sobre todo, ¿no? Cada vez que nos cruzamos por la calle, tomando el micro, bueno, en cualquier lugar que andan acá en la ciudad, como cualquiera de nosotros, denunciarlos. No digo denunciarlos a la policía, sino contar, mira, los vimos, contarle a la gente quiénes son, quienes los reconozcan. Me parece que ese es un buen compromiso y tener presente que aquí en democracia se asesinó un periodista y de la manera tan brutal como fue asesinado José Luis. Se conoció que Alfredo Chabrán dijo: si me sacan una foto es como pegarme un tiro en la frente. Así de gráfico fue lo que pensaba este empresario, que quedó demostrado no solo sus vínculos con el poder, sino que utilizaba sus negocios para traficar armas y drogas. Una cámara es lo que bastó para terminar con esa estructura de poder mafiosa de la República Argentina. Y el trabajo de la prensa, no solo por supuesto de los fotógrafos, sino también de los periodistas. Llegar a la foto con Chabrán es una enorme, gran demostración de lo que es la investigación periodística. Lograron fotografiarlo porque Gabriel Michi tuvo la posibilidad de aceitar sus fuentes y lograr encontrar al empresario postal. El trabajo de José Luis Cabezas es notable, es realmente muy impresionante, más allá de la foto en cuestión. Un trabajo que sin ninguna duda queda como un hito de lo que es no solo la manera de hacer fotoperiodismo en la República Argentina, sino del valor que tiene la libertad de expresión. 20 años de José Luis Cabezas, una persona que todavía está presente.
ilumina este paisaje. De hombres temerosos, abominables. Una bala de fuego quiso callarte. Y te hizo más grande, inolvidable. ¿Cómo se mata un hombre? ¿Cómo se puede? Cuando se olvida un nombre, cuando se aprende. ¿Cómo se mata un hombre? ¿Cómo se puede? Cuando se olvida un nombre, cuando se aprende. Una foto de ayer y de mañana. Siempre habrá un ladrón agazapado. Y un ojo que dice, tené cuidado. Unas palabras más y no me callo. Quiero cantar bien fuerte y recordarlo. ¿Cómo se mata un hombre? ¿Cómo se puede? Cuando se olvida un nombre, cuando se aprende. ¿Cómo se mata un hombre? ¿Cómo se puede? Cuando se olvida un nombre, cuando se aprende. ¿Cómo se mata un hombre? ¿Cómo se puede? Cuando se olvida un nombre, cuando se aprende. La, 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 la.